Por donde se los mire, los números reflejan una realidad que es imposible de esconder. De 39.970 llamados que recibió la policía de la provincia en el trimestre septiembre-noviembre de 2008, 7.834 se relacionaban con el fenómeno de violencia familiar, casi un 20% sobre el total. Una de las dificultades serias que tenemos en la República Argentina es que no existe una intervención estatal con toda la fortaleza y toda la firmeza que debería tener para hacer un diagnóstico serio de la realidad que justamente conduzca a transformarla. No es posible ningún proceso de transformación, repito, si no hay un proceso de estudio sistemático y continuo que vea cuáles son las causas que en la realidad generan estos entornos violentos. En general, la sociedad toda somos responsables de llegar a situaciones de violencia. Bueno, la violencia se vive en todos los ámbitos. Qué sé yo, podés ver algunas violencias del Estado, violencia de los medios de comunicación, violencia en la escuela, en las instituciones. Realmente, lamentablemente, podemos decir que vivimos en una sociedad violenta, donde parece que no hubiera otra forma de comunicarse. Cuando hablamos de violencia, y eso ha sido un acierto inmenso que hemos logrado que se plasman en esta ley, es que se entienda que no es solo violencia física, es violencia psicológica, es violencia sexual y es violencia económica. Y cada una de estas manifestaciones de violencia tienen diversos modos de manifestación y también diversos modos de resolución, ¿no? O de abordaje o de contención. Si la mujer cree o creemos que no son tantas, porque no tantas terminan en un hospital cuando están en riesgo de muerte. Pero hay tantísimas otras que lamentablemente la violencia no es una enfermedad, pero enferma. Entonces tenemos a mujeres con patologías cuya raíz está en violencias psicológicas o en violencias sexuales con las cuales convive, ¿se entiende? Y la evaluación es una herramienta central dentro del proceso educativo. Muchísimas veces esa herramienta se usa de manera adecuada, pero otras veces esa herramienta sirve no para medir los logros cognitivos de los alumnos, para medir los aprendizajes de los alumnos, sino que muchas veces sirve para ejercer cierta violencia simbólica en relación a ello. Ojo, estoy hablando de posibilidades, no digo que esto es una pandemia, pero muchas veces el docente utiliza la valoración, la calificación, como una forma de ejercer agresión en relación a esos alumnos. Insisto, no necesariamente lo hace de manera consciente, pero sabemos, lo hemos escuchado muchos de nosotros, ya vas a ver cuando vengan las pruebas, ya vas a ver cuando vengan los exámenes, ya vas a ver cuando sea fin de año, que es un modelo que se aprende en la escuela, pero después funciona en el trabajo, funciona en todos los otros órdenes de la vida, ¿no? Dentro del ámbito de la violencia familiar, la violencia de género se impone por sobre el resto de los casos. Así lo demuestra un informe de Amnistía Internacional que revela que en el primer semestre de 2008 en Argentina murieron 81 mujeres a raíz de este fenómeno. Decidí no tener más contacto con él porque él seguía de alguna forma queriendo comunicarse conmigo para llegar a los chicos también de vuelta. O sea, es como que él no tomó en realidad todo lo que había pasado, sino que es como que quería seguir con la familia porque es de él la familia, ¿no? Es pertenencia de él, una posesión que él hace. Pero bueno, yo después empiezo a hacer terapia individual y terapia grupal ahí en la institución del Ministerio de Justicia. Y bueno, ellos me han ayudado muchísimo con respecto a recuperarme yo misma, primero como mujer, como persona, valorizarme yo y bueno, aparte bueno de toda la asistencia, el asesoramiento legal también que uno tiene que acompañar a todo esto. En las situaciones de crisis, bueno, todo esto puede ayudar.
Imagínense en situaciones donde no hay trabajo, no hay dinero, no hay posibilidades a lo mejor de dar de comer a los hijos. Es decir, todo lo que sea situación de presión y estrés ayuda, pero no es la causante. Digamos, la situación de violencia es una consecuencia. La violencia familiar no solo entra a la escuela de la mano de los chicos. A veces los docentes mismos son objeto de violencia familiar por los otros componentes del grupo. ¿Sí? Eso es claro, porque a veces suponemos nosotros que solo los niños son objeto de violencia, los adultos son objeto de violencia. Primero. Segundo, muchas veces ocurre que esos maestros que son objeto de violencia en el seno familiar reproducen al interior de su práctica laboral las agresiones de las cuales ellos tienen que padecer. Entonces transfieren a los niños, a veces conscientemente y a veces inconscientemente, transfieren aquellas agresiones que tienen que soportar cotidianamente. Veamos en cuanto a las edades. Y la violencia psicológica, y la violencia, digo, por supuesto que la física también, lamentablemente se está dando cada vez más desde el noviazgo. Por eso es importante también la concepción de a quienes alcanza esta ley. Yo no necesito estar casada con alguien para irlo a denunciar. Yo necesito tener conciencia de que mi novio tampoco tiene derecho hacia mí. No podía comunicarme con los demás, porque él tenía todo controlado. No podía ni siquiera hablar con mi familia, ni con mis amigos, con nadie. Dicen que hasta en un momento lo llegó a secuestrar. Prácticamente sí, ha sido un secuestro porque, bueno, mi madre cuando se da cuenta de los malos tratos que tenía conmigo y con mis hijos, ella hace una denuncia en el Tribunal de Menores, fuimos investigados y, bueno, en ese momento, como no se encontraron muchas evidencias, diríamos, de la violencia, no se tomó ninguna determinación, ¿no es cierto?, por parte de la justicia. Pero él toma la decisión de llevarnos lejos de la ciudad. Terminamos viviendo, bueno, en el campo, con las mínimas condiciones, sin contacto con nadie, sin teléfono y sin ningún medio como para pedir ayuda ni nada. Las perspectivas futuras, bueno, yo te tengo que decir que muy buenas porque se está poniendo mucho trabajo en la institución para poder revertir el tema y por eso nosotros el año pasado lanzamos el programa de erradicación de la violencia familiar en Córdoba. Un informe recientemente elaborado por la Organización Mundial de la Salud determinó que el 70% de las mujeres que son víctimas de asesinato mueren a manos de su pareja, lo que brinda una real dimensión del problema.